Ahora, si hablamos del Nuevo Testamento, que yo sé que vas a decir que no se escucha tan nuevo cuando te diga que se escribió hace prácticamente 2000 años, pero sí es un nuevo pacto porque prácticamente quita o borra todo lo del antiguo pacto para establecer algo nuevo. En el nuevo pacto, a diferencia del antiguo pacto, es un compromiso unilateral. Es decir, Dios hace su parte sin esperar nada a cambio por parte de nosotros. Y el Nuevo Testamento está dividido de la siguiente manera: 4 evangelios o biografías de Jesús, luego está el libro de los Hechos, que es el libro histórico del inicio de la iglesia, luego vienen 21 cartas que escribieron los líderes de la iglesia a las diferentes iglesias en diferentes lugares de las regiones de aquella época, y por último un libro profético que es precisamente el Apocalipsis. Ahora, amigos, toda esta información, todo esto, tú vas a pensar, ay, se escucha padrísimo. Si te gusta la historia vas a decir, ay, increíble que durante 1500 años todos esos autores, pero algunos de ustedes van a decir, historia otra vez, y que bueno, se escucha interesante, pero híjole, no estoy tan seguro, y como que mejor no le entro a la lectura de la Biblia, y más que nada no le entro porque ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿En qué se puede relacionar toda esa información que tiene la Biblia conmigo? Y eso es lo padre, eso es lo interesante, es aquí donde entra la mejor parte. Yo voy a hacer un paréntesis a esto y te quiero hacer una pregunta, porque si tú eres un chavorruco como yo tengo 42 años, a lo mejor un poquito más grande o un poquito más joven, te vas a recordar de algo, te vas a acordar de una película llamada La Historia Sin Fin. La Historia Sin Fin es una película que yo vi cuando tenía 7, 8 años y después ahora la compré y la vemos con mis hijos y todo. La Historia Sin Fin trata de esto, fíjate bien. Es un niño que le apasiona la lectura de los libros clásicos, de la literatura clásica infantil. O sea, él leía a Mark Twain, leía 20.000 leguas de viaje en submarino de Julio Verne, leía todas esas cuestiones. Y ese era un niño que le hacían bullying en la escuela. Entonces, en una ocasión que él viene huyendo de los que tratan de hacerle el mal, cae y entra en una biblioteca pública. Y en la biblioteca pública hay un bibliotecario, un señor ya grande, leyendo un libro con una pasta extraña, una cubierta extraña, que tiene una imagen de unas serpientes. Entonces el señor le empieza a decir, ¿qué estás haciendo aquí? Vete, aquí no hay maquinitas. Y el niño le dice, no, es que a mí me interesan los libros y leo este y este otro libro. Entonces el bibliotecario dice, órale, como que a este niño sí le interesan los libros, y le pregunta al niño, ¿y qué está leyendo usted? Y él le dice, mira, no te interesa este libro porque los libros que tú lees son seguros y este libro que yo estoy leyendo no es seguro. Claro, lo hace pensando que va a despertar la imaginación del niño y la pasión por leer el libro. Luego en ese momento recibe una llamada, deja el libro y el niño agarra y se roba el libro. Y claro, el señor ya sabía que eso iba a pasar. Entonces el niño llega con el libro que no es seguro y empieza a abrir el libro y comienza a adentrarse en la lectura, y ahí es donde empieza la película. Pero la parte más importante de la película es esta. Cuando el niño descubre que él es parte de la historia del libro, cuando el niño descubre que parte de la trama, la parte principal de la trama está relacionada con él, y él es uno de los personajes principales de ese libro. Amigos, pasa exactamente lo mismo con la Biblia. Sí, porque cuando tú la lees, de pronto la Biblia va a comenzar a hablar de ti y de mí. Y cuando tú y yo descubrimos que somos parte de la historia de la Biblia, es cuando puede cambiar toda la perspectiva de cómo tú y yo la leemos. Mira, tú puedes leer un libro histórico o antiguo, de la literatura antigua, como la Ilíada. En la Ilíada jamás te va a mencionar. Incluso puedes buscar en otros libros de carácter religioso y puede ser que tampoco te mencione. Pero eso es lo diferente en la Biblia. Y se los quiero demostrar en los siguientes minutos. Fíjate bien esto. Esta es una parte del primer libro de la Biblia que se llama el Génesis, donde Dios le habla
a Abraham, uno de los personajes igual principales de ese libro llamado Génesis, y le dice lo siguiente a Abraham. Fíjate lo que le dice: gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Cuáles naciones? Todas. No hay vuelta de hoja. Lo que dice el original, lo que dice el español, lo que dice en todas las traducciones es todas las naciones de la tierra. ¿Mexicanos incluidos? Claro. ¿Yucatecos incluidos? Claro, porque somos una nación, ¿verdad? A todas las naciones del mundo. Y después se lo vuelve a decir a Abraham en este versículo. Fíjate, dice: por haberme obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tus descendientes. Luego te vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuáles naciones? Todas. Absolutamente todas. Después, esto fue escrito 2000 años antes de Cristo, pero 1300 años después de Abraham, se lo menciona al profeta Isaías, en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba cautivo. Dios empieza a hablar a través de hombres llamados los profetas, y uno de ellos le menciona esto. Dice: por eso te pondré como una luz para las naciones, y haré que lleves la salvación ¿hasta dónde? Hasta el último rincón del mundo. Hasta el último rincón del mundo. ¿Una luz para qué? Para las naciones. ¿Hasta dónde? Hasta el último rincón del mundo. ¿Mérida incluida? ¡Claro! ¿Las Américas incluidos? Sí. No porque piensen que es el último rincón del mundo, pero ¿las Américas incluidas? Sí. ¿Cauquel incluido? Sí. ¿Canacín incluido? Sí. Donde quieras incluido. El último rincón. Hasta ahí, todo eso va a llegar la salvación de Dios. Y luego Jesús lo menciona de esta forma. Fíjate lo que dice uno de sus biógrafos, que era el amigo más cercano de Jesús, Juan, dice lo siguiente: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Y cuando menciona mundo, es todo el mundo, toda persona que vive y ha vivido en este mundo. Entonces te da la opción para que todo aquel que deposite su fe y su confianza en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al final, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, también el mejor amigo de Jesús redacta algo que Dios le mostró en cuanto a lo que no ha sucedido y lo que va a suceder en el cielo, y nuevamente dice esto. Dice: luego vi frente al trono y delante del Cordero una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, todos vestidos de blanco y con ramas de palma en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. Lo que vio Juan, la visión que tuvo, incluía a todas las naciones. Probablemente fue sorpresivo para él ver asiáticos, ver africanos, ver mexicanos, ver güeros, ponle el color que quieras, pero lo que vio es que, órale, hay toda cantidad, todo tipo de personas, de todas las naciones aquí. ¿De cuáles naciones? De todas. ¿Tú y yo incluidos? Sí. Lo más impactante que nos puede suceder al adentrarnos en la lectura de la Biblia es eso: descubrir que tú y yo somos parte de la trama de ese libro, desde el principio hasta el fin, desde mucho tiempo antes de Jesús hasta lo que no ha sucedido aún. Tú y yo estamos incluidos como personajes centrales de esta trama, porque recuerda, el hilo central es Dios tratando de conectarse con su creación más preciada, que somos tú y yo. Y cuando descubrimos esto, entonces no solo nuestra perspectiva de la Biblia cambia, sino ese mensaje de texto escrito y mandado hacia nosotros puede cambiar completamente el rumbo de nuestra vida. Ese es el mensaje
amigos, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y esta es una pregunta para que todos reflexionemos, que va a tener su respuesta la próxima semana. ¿Puede la Biblia ser la base fundamental de nuestra fe? ¿Es suficiente para nosotros decir, porque la Biblia dice? Estas preguntas tendrán respuesta la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un bonito domingo.